Ejemplo de asentamiento elástico utilizando el método de Schmermann aplicado a una cimentación cuadrada. En un video anterior publicado en este canal había explicado cómo solucionar un problema de este tipo para una cimentación rectangular. En esta ocasión lo voy a presentar para una cimentación cuadrada teniendo las mismas características de suelo que en el problema anterior. Recomiendo ver primero el video de zapatas rectangulares antes de abordar este video. Se había visto cómo este método utiliza un factor de influencia IZ que depende de la forma de la zapata. Para una cimentación cuadrada, esta es la distribución que debe tener IZ. Una profundidad Z1, donde va a tener el valor máximo de influencia, y una profundidad Z2, donde ese valor de IZ va a ser 0. En el caso de las cimentaciones corridas o continuas, ese valor de Z1 cambia y pasa a ser B, y el valor de Z2 pasa a ser 4B, que corresponden al máximo valor de IZ y al mínimo, que es 0. También se había visto que para valores intermedios, para zapatas que no son ni cuadradas ni corridas, se utiliza una interpolación en la cual se deben incluir coeficientes N1, N2 y N3, siendo N1 el coeficiente que está acompañando a Z1, multiplicando aquí por la base, N2 afectando la profundidad Z2, multiplicando también el valor de la base, y N3 como ese valor inicial que va a estar en el punto de contacto con la zapata. Se había visto en el ejemplo de zapatas rectangulares el cálculo de estos coeficientes N1, N2 y N3 a partir de los valores de L sobre B. En zapatas cuadradas y continuas o corridas es más sencillo su cálculo, pues no es necesario calcular N1, N2 y N3. Simplemente se deben tomar estos valores que ya están predefinidos para ese tipo de cimentación. Si L sobre B es igual a 1, la cimentación es cuadrada y se deben tomar estos valores para N1, N2 y N3. Si L sobre B es mayor o igual a 10, se deben tomar estos valores que son para la cimentación corrida o continua. En este caso puedo pasar a hallar directamente N1, N2 y N3 de acuerdo a lo establecido para zapatas cuadradas. N1 va a ser 0.5, como se ve aquí. N2 va a ser 2, ese coeficiente que está acompañando a B. Y N3, el valor inicial de influencia va a ser 0.1. Estos valores son los que van a determinar la geometría al momento de definir IZ. Sin embargo, hace falta el cálculo de un valor adicional que es IZ máximo, este punto de aquí, que debe calcularse con esta ecuación, donde Q barra es el valor del esfuerzo que produce la carga puntual aplicada en la zapata. Para este caso se está aplicando una carga puntual de 552 kN. Y esta carga debe dividirse en el área de la zapata, que es 2 metros por 2 metros, B por L. Se tendría entonces 552 kN sobre 2 metros por 2 metros. Este resultado es 138 kN sobre metro cuadrado. El valor de Q es igual a gamma por df, que sería el esfuerzo que se está produciendo en este nivel donde está la fundación. df, profundidad de fundación, es 1.5 metros y el peso específico del suelo en ese estrato es 18.5 kN sobre metro cúbico. Así que debo multiplicar ambos valores
gamma de 18.5 kN sobre metro cúbico y de F de 1.5 metros, dando como resultado 27.75 kN sobre metro cuadrado. Y el esfuerzo en el nivel Z1, este QZ1, depende de la ubicación, obviamente, de Z1. Como N1 es 0.5 y la base es de 2 metros, 0.5 por 2 sería igual a 1 metro. La profundidad Z1, contada desde el inicio de la fundación, va a ser 1 metro. Y debe determinarse cuál es el esfuerzo en el terreno a esa profundidad, tomando no solamente el metro que está a partir de la fundación, sino desde la superficie. Desde la superficie se tendría una altura de 1 metro más 1.5, dando como total una profundidad de 2.5 metros. Este valor se multiplica por el peso específico del suelo, 2.5 metros por 18.5 kN sobre metro cúbico, con lo que Z1 sería igual a 46.25 kN sobre metro cuadrado, unidad de esfuerzo. En el caso de que Z1 sobrepasara el estrato, que estuviera por ejemplo en este nivel, habría que tomar la profundidad del primer estrato multiplicada por su peso específico más esta porción de profundidad del estrato 2 multiplicada también por su peso específico. Sería peso específico 1 por altura 1 más peso específico 2 por altura 2, y así sucesivamente en el caso de que Z1 sobrepasara varios estratos. Ya teniendo los valores de Q barra, Q y QZ1, es posible pasar a reemplazar en la ecuación para calcular el factor de influencia máximo IZ, que sería 138 menos 27.75 sobre 46.25. Todos estos términos de Q son en unidades de esfuerzo. No escribo sus unidades porque se van a cancelar, kilonewton sobre metro cuadrado, en ambas partes del denominador. Este resultado de IZ máximo es 0.6544 aproximadamente. Este valor máximo de IZ entra a ser parte de las ecuaciones que permiten determinar cuál es el valor de IZ a cualquier profundidad Z. Sería este término de aquí, voy a reemplazarlo de una vez como 0.6544 y 0.6544. Los términos N3, N1 y N2 son los que corresponden a una cimentación cuadrada. N1 va a ser 0.5, N2 va a ser 2, y N3 va a ser 0.1. Voy a dejar expresado este término Z sobre B, a pesar de que ya se sabe que la base es cuadrada de 2 metros de lado. Antes de continuar, voy a calcular los valores de Z1 y Z2. Z1 sería 0.5 por la base de 2 metros, eso sería 1 metro. Y Z2 sería N2, que es 2 por la base de 2 metros, dando como resultado 4 metros. Esas serían las dos profundidades. Y el siguiente paso es, con estas profundidades, mirar los distintos niveles de los suelos y definir un número de capas en los cuales se va a dividir el problema.
La profundidad Z1 es 1 metro y la profundidad Z2 son 4 metros. Contando desde el nivel de la fundación, 1 metro hacia abajo estaría aproximadamente en este punto. Aquí se produciría el valor máximo de IZ. Y luego empieza a descender hasta que llega a Z2, que es 4 metros. Si se cuentan 4 metros desde aquí, se puede ver de que ya sobrepasa el estrato al suelo número 2. Estaría aproximadamente en esta ubicación. Por lo que es necesario hacer una división, tanto en la parte geométrica como en la parte de los estratos. Contando desde donde empieza la cimentación, la distancia a la que se encuentra el próximo estrato es de 4 metros menos 1.5 metros, lo que daría 2.5 metros. A 2.5 metros desde el inicio de la fundación está el cambio de suelo y vamos a ver cómo afecta eso las diferentes capas que se van a definir. A 1 metro estaría el valor máximo de IZ. A 2.5 metros, como se acaba de ver, estaría el cambio de suelo. Y a 4 metros, la profundidad Z2, en donde IZ vale 0. Las reglas para hacer las divisiones de capas son que haya un cambio en la geometría o que haya un cambio de estrato. En el video anterior también estaba la regla de aplicar capas aproximadamente uniformes, pero realmente el resultado va a ser el mismo y las dos reglas que aplican son la división cada vez que hay un estrato o la división cuando hay un cambio de geometría. En este caso es necesario hacer la división hasta 1 metro porque aquí hay un cambio en la manera en la que varían los valores de IZ. Nuevamente se vuelve a hacer una división a 2.5 metros porque aquí está el cambio de suelo y aquí está el estrato número 2. Y esta última capa va a ir desde los 2.5 metros de profundidad, que es donde está el cambio de suelo, hasta los 4 metros, que es Z2, donde el valor de IZ es 0. Voy a copiar y pegar las ecuaciones que estaban en la parte superior, donde ya se había reemplazado N1, N2 y N3. Aquí están las ecuaciones luego de haber reemplazado N1, N2 y N3, las que ya se habían calculado en la parte superior, en esta parte, a partir de estas fórmulas. Y están representando las ecuaciones para obtener IZ a partir de cualquier valor de Z. Esta primera ecuación es válida para profundidades de 0 a Z1, contando este como el inicio de la fundación, y esta segunda ecuación es válida para profundidades desde Z1 a Z2. Para este caso, la primera ecuación sería válida entre los 0 y 1 metros, aquí está de manera más simplificada, y esta segunda ecuación va a aplicar desde 1 metro de profundidad, contado desde el inicio de la fundación, hasta los 4 metros de profundidad donde IZ vale 0. Esta segunda ecuación también presentada aquí de una manera más simplificada. Para obtener este coeficiente de sumatoria, voy a pasar a hacer este cálculo en Excel, explicando paso a paso cómo deben ingresarse los valores. Esta es la hoja de cálculo donde voy a hacer el cálculo del término de la sumatoria. Para esto están definidos estas casillas. Punto de inicio para las diferentes capas, punto de fin, punto medio y delta, que es la diferencia entre punto final e inicial. Para la capa número 1, esa capa inicia en 0 metros y va hasta 1 metro. Para la capa número 2, inicia en 1 metro y termina en 2.5 metros. Y la capa número 3 va a ir desde 2.5 metros hasta 4 metros.
Ya aquí, como se había dicho, es el cambio de suelo, pues desde el inicio de la fundación hasta el cambio de estrato hay 2.5 metros. En cada capa debe agregarse también el valor del módulo de elasticidad correspondiente, que para el suelo número 1 es de 13.940 kN sobre metro cuadrado y para el suelo número 2 15.430 kN sobre metro cuadrado. El punto medio va a ser ese promedio entre el inicio y el fin, y delta va a ser el espesor de cada capa, que se calcula tomando el punto final menos el punto inicial. Como en las ecuaciones está este término z sobre b, voy a incluirlo también en el cálculo en esta columna. Para este método, el valor de iz tiene que calcularse en el punto medio de cada capa. Es por eso que se ha calculado acá ese punto medio. Z sobre b se va a calcular con esa profundidad promedio. Así que tomo 0.5 en este caso sobre la base, que es de 2 metros, aquí es una constante, y para iz aplico la fórmula según sea el caso. Para los valores de 0 a 1 metro tengo que aplicar esta primera ecuación, y para los valores de 1 metro hasta 4 la segunda ecuación, que es la de la parte inferior. Así que iz en este punto medio de 0.5 metros se calcula con la primera ecuación, que es 0.1 más 1.1088 por z sobre b, que está en esta casilla. Y para las capas número 2 y número 3 se aplica la segunda ecuación, que es desde z1 hasta z2. Y que sería 0.436267 por 2 menos z sobre b. Y esta misma fórmula se aplica para la capa número 3. Ya se tiene el valor de iz en el punto medio de cada capa. Se tiene también el espesor de cada capa representado por delta y el módulo de elasticidad de cada suelo. Este ejercicio apenas tiene 3 capas, pero para problemas en los que se involucran varios tipos de suelo es muy útil tener una hoja de cálculo como esta. Calculo para cada capa el valor de iz por delta sobre el módulo de elasticidad Continuando, aquí ya está el valor que se obtuvo en la hoja de cálculo, la sumatoria de iz multiplicado por delta z sobre el módulo de elasticidad de cada capa. Se tendría ya este primer término de la ecuación. Haría falta calcular C1, C2 y aplicar reemplazando Q barra y Q. C1 se calcula con esta ecuación, donde Q es 27.75 Q barra 138
Estos valores ya se habían calculado al inicio. Q barra, que es la carga puntual sobre el área, y Q, que es igual a gamma por df. C1 va a valer aproximadamente 0.877 y C2 es un factor que depende del tiempo en años para el cálculo del asentamiento, que generalmente se toma como 10 años. Con este valor de 10 años, C2 vale 1.4. Finalmente ya se puede reemplazar en la ecuación, tomando C1 por C2, que es 1.4, por Q barra, que son 138 kilonewton sobre metro cuadrado, menos Q, que es 27.75 kilonewton sobre metro cuadrado. Esto multiplicado por el valor que se había obtenido de la sumatoria en la hoja de cálculo. Dando como resultado el valor de un asentamiento elástico aproximadamente de 0.01296, o si se convierte esto a centímetros, sería aproximadamente igual a 1.3 centímetros.